y de modulación por variación de fase binaria, BPSK, y por variación de fase en cuadratura, KPSK. Los integrantes de este grupo son Fías Rojas, Ariel Amado, mi persona, Aguado Mendoza, Ángel Manuel, el compañero García Díaz, Julio César, Alanoca Flores, Andy Sebastián, Valdés Arevalo, Daniel Sander. En ese caso me toca hablar de la teoría KPSK. Lo que consiste en esta teoría es en modular una senoidal por 4 fases. Y de ahí que viene el nombre, ¿no? De KPSK, que viene de Quaternion Phase Sheet Koenig o cuadratura. Es una forma digital de modular aprovechando el ángulo. Y la KPSK es una técnica de codificación cuaternaria en la cual podemos tener 4 posibles valores de los bits: 00, 01, 10 y 11. Eh, Como hay 4 fases distintas de salida, debe haber 4 condiciones distintas de entrada. Como hay 4 salidas, hay 4 entradas, ya que la entrada digital a un modulador KPSK es una señal binaria fase 2. En consecuencia, en la KPSK, los datos binarios de entrada se combinan en un grupo de 2 bits, llamado D-bits. Cada D-bit de código genera uno de los 4 fases posibles de salida. Así, para cada D-bit de 2 bits sincronizados en el modulador, se tiene un solo cambio en la salida. Entonces, la rapidez de cambio en la salida, medida en baudios, es la mitad de la rapidez de entrada de bits. El transmisor COPUSK, como se puede ver acá, está diseñado de tal forma en que lo divide en los 4 posibles casos y teniendo una sola salida. Está formada por un seno y un coseno, ya que se puede generar estas 4 entradas mediante la suma o restas de cosenos. La primera entrada, que es el 00, se genera con el seno UST más coseno de UST. Y la segunda es seno de UST menos coseno de UST. Como podemos ver, son sumas y restas, y todas esas sumas y restas se pueden acoplar en un solo armónico que está en orden de 45 grados, según se le acomode, ¿no? Y por eso es que nunca se van a chocar como tal. Siempre van a estar desfasadas 90 grados entre sí, ¿no? Hay una de 45, hay otra que es más 45, menos 45, más 90, menos 90. Están organizadas de estas maneras. Se puede hacer con solo cosenos y también con solo senos, pero esta es una forma que no es muy recomendable, porque siempre puede empezar en cero y esto puede dificultar. Usualmente se busca tener un 1 lógico, y el 0 lógico se busca que sea un menos. No se busca tener un 0 de voltaje. Acá está el modulador KPSK, donde se puede ver que el 1 lógico es más 1 y el 0 lógico es menos 1, como comenté, pero no. En ningún momento tenemos 0 voltios acá. Y acá puedo ver lo que comenté, pero no. Que las entradas, el desfasaje, todo está en valor de 45 grados, ¿no? 0, 0 es menos 135, 0, 1 se puede poner como un menos 45, 1, 0 es como un más 135, 1, 1 como un más 45, y acá podemos ver cómo se origina esto en el plano cartesiano. Y también como puntos, ¿no? Hay varias formas de representarlo. Consideraciones de ancho de banda con KPSK. En la KPSK, como los datos de entrada se dividen en 2 canales, la rapidez de bits en cualquiera de los canales I o Q es igual a la mitad de la rapidez de entrada de FB medios. También por la teoría de Minsky sabemos que para hacer un buen muestreo tenemos que tener el doble de la frecuencia. Es un teorema que ya se ha visto anteriormente. También, como la señal de salida KPSK no cambia de fase, sino hasta que han entrado 2 bits, el divisor de bits, la rapidez máxima de cambio, los vatios en la salida, también es igual a la mitad de bits en la entrada. Y acá podemos ver un modulador KPSK considerando el ancho de banda. Y con todo eso presente, doy por finalizar mi parte y le doy pase a mi compañero. Ya, listo. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre la teoría de BPSK. Bueno, primeramente en la manipulación por desplazamiento, bueno, esto básicamente eso es la manipulación por desplazamiento binario de fase, su propio nombre lo dice. Son posibles 2 fases de salida para una sola frecuencia portadora. Bueno, un binario significa 2 en este caso, ¿no? Una fase de salida representa 1 lógico y la otra un 0 lógico. Cuando la señal de entrada digital cambia de estado, la fase de la portadora de salida varía entre 2 ángulos que están desfasados 180 grados. Otros nombres del BPSK también son manipulación por inversión de fase, ¿no?
En estos casos son como que nombres distintos a esto, pero que básicamente es lo mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el transmisor BPCK. Básicamente, el transmisor BPCK, en este caso, mira, podemos observar la figura, ¿no? Este es un diagrama simplificado de bloques de un transmisor. El modulador balanceado funciona como un conmutador de inversor de fase. También esto que hace es, depende de la condición lógica de la entrada digital, es obvio. Y la portadora se transfiere a la salida, ¿no? Y sea enfasada o bien desfasada, 180 grados con referencia a los osciladores de la portadora, ¿no? Como se muestra ahí en la imagen, la entrada de datos binarios, el convertidor de nivel UP, el modulador balanceado y, bueno, pasa por un filtro pasabanda, ¿no? Y ahí sale la salida del PCK y, bueno, lo demás, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con ello. Bueno, podemos observar la figura a continuación. Muestra el esquema de un modulador de anillo balanceado. Este modulador balanceado tiene dos entradas, una portadora que está enfasada con el oscilador de referencia y los datos digitales binarios para que funcione bien el modulador balanceado, ¿no? El voltaje de entrada digital debe ser mucho mayor, básicamente, que el máximo de la portadora. Así se asegura que la entrada digital controla el estado de encendido y apagado de los diodos D1 y D4, como se observa en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el 1 lógico va básicamente es el voltaje positivo, ¿no? Los diodos D1 y D2 que podemos ver en la imagen tienen polarización directa y están encendidos, mientras que los diodos D3 y D4 tienen polarización inversa y están apagados, ¿no? Como se observa en la figura que está acá. Con las polaridades indicadas se desarrolla el voltaje en la portadora a través del transformador T2 y en fase, ¿no? Con el voltaje de la portadora a través de T1, como se puede observar también acá, los transformadores T2, T1 y los diodos, ¿no? En consecuencia de todo ello, la señal de salida está en fase con el oscilador de referencia. Ahí está todo el proceso en esa imagen que podemos observar ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también si la entrada binaria es un cero lógico, o sea, voltaje negativo, los diodos D1 y D2 tienen polarizaciones inversas y están apagados. Bueno, eso como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, en consecuencia de todo esto, el voltaje de la portadora se desarrolla a través de, como ya hemos explicado en la imagen pasada, sobre T1 y T2, ¿no? Esto ocurre, bueno, en este diagrama básicamente es un diagrama de constelación, que a veces se le llama diagrama de estado de espacio o señal, ¿no? En este caso que aparece, ¿no? Acá podemos observar el circuitado que se usa acá. Podemos observar que hay una entrada de la portadora que pasa por un transformador T1, que están desfasados, ¿no? Y pasa por los diodos D1, D2 y D3 y D4 en este caso, ¿no? Y luego sale por la salida de la portadora, ¿no? También donde hay un desfasado de 180 grados en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora por último vamos a ver sobre las consideraciones de ancho de banda. Bueno, básicamente un modulador balanceado es un modulador de producto. La señal de salida es el producto de las dos señales de entrada. En un modulador BPCK, la señal portadora de entrada se multiplica por los datos binarios. Bueno, básicamente si se asigna un voltaje a uno lógico y un voltaje a cero lógico, la portadora de entrada, o sea que el seno de la constante CT, se multiplica por uno o por uno también, ¿no? En consecuencia, básicamente a todo este proceso que está acá, lo que se hace es que a partir de todos los procesos del BPCK, hay una tasa de cambio de BPS y hay un ancho de banda máximo, la verdad, en la salida también, que se representa por una ecuación, ¿no? Como puedo observar también acá en esta ecuación que está abajo, donde la salida de BPCK se formula con esta ecuación que está acá, ¿no? Que es seno de 2pi por la frecuencia A, que la frecuencia A es la frecuencia fundamental máxima en la entrada binaria, por el t, ¿no? Que sería el tiempo, multiplicado todo esto por el seno de 2pi por la frecuencia c, pero esa frecuencia c es la frecuencia de la portadora de referencia, ¿no? Y ambas frecuencias deben estar en Hertz, ¿no? Al despejar el producto de dos funciones, bueno, esto lo podemos pasarlo en transformaciones trigonométricas. Al despejar ese producto de dos funciones de seno y aplicamos la identidad trigonométrica, nos quedaría que la salida del BPCK sería esa ecuación que está ahí abajo. Siguiente, por favor. Bueno, le doy paso a mi compañero para que explique sobre la modulación de emulación del KPSK. Gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, profesor. Vamos a continuar con la exposición y vamos a tocar primero
los circuitos de modulación y demodulación QPSK y BPSK. Empezando por QPSK, vamos a ver la estructura de uno de sus circuitos para la modulación y demodulación. En este caso, estamos tomando de ejemplo donde se empieza con una fuente de datos, está el convertidor NRZ, el oscilador, multiplicador, luego tenemos el filtro, el bucle de costas, también está el demodulador, el filtro pasabajos, el detector de fase y por último el oscilador local. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces vamos a dar un recorrido desde el principio hasta el final, ¿no? Para mostrar todo su funcionamiento. Lo primero es que en la fuente de datos se genera la secuencia binaria original. Como sabemos, si es binario es 0 y 1. Y esos trabajan como pulsos digitales para iniciar la transmisión BPSK. Después tenemos el convertidor NRZ, donde se convierten a bits digitales entre 0 y 5 volts. Estos van a pasar a niveles bipolares de -1 a +1 voltio para habilitar la inversión de fase. Después sigue el oscilador, donde se produce la portadora senoidal continua, que más adelante vamos a ver cómo es que sale la señal. Después tenemos el multiplicador, donde se realiza la multiplicación NRZ por la portadora y donde se crea la señal BPSK, donde están las fases de entre 0 y 180. Quinto tenemos el filtro, donde se eliminan o se atenúan los armónicos y todo el ruido que se genera en la fase previa y posteriormente se entrega a la BPSK la señal más limpia. Luego tenemos la entrada, siguiente diapositiva por favor. Luego tenemos la entrada de la señal recibida, donde es el punto donde llega la BPSK del canal. Puede entrar con ruido o desfase al demodulador. Luego tenemos la VCO, donde el oscilador controlado por voltaje que genera la portadora se ajusta en fase y frecuencia. Y bueno, luego va a pasar por la rama de fase y la rama de cuadratura, que básicamente son filtros. Y ya bueno, luego tenemos el detector de fase, donde se multiplica la salida I y Q, que son las que vienen filtradas, donde se produce un voltaje proporcional al error de fase. Siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente tenemos la entrada de la señal recibida, en donde es el punto donde llega la BPSK del canal. Luego tenemos la VCO, donde el oscilador controlado por voltaje se genera portadora local ajustable en fase y frecuencia. Bueno, todo este proceso son básicamente filtros. Luego ya tenemos la salida de datos, donde se entregan los bits demodulados que se recuperan al final del sistema. Y siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, aquí tenemos las 5 señales vistas en puntos específicos del circuito. El primero va a ser la señal base band NRZ, donde esta gráfica nos va a mostrar la señal de datos original en formato NRZ bipolar, como habíamos dicho, donde cada bit se representa durante un intervalo fijo de tiempo con niveles de voltaje constantes, más un volt para el bit 1 y menos un volt para el bit 0,
Ahí se aprecia como sube y baja. Ok, entonces esto nos permite una visualización clara de la secuencia binaria y que se transmite, ¿no? Antes de cualquier modulación. También sirve como referencia para comparar con la señal recuperada al final del proceso. Ya bueno, en la segunda gráfica tenemos la señal BPSK modulada, donde en esta sección se observa la portadora senoidal de alta frecuencia modulada en fase según los datos NRZ, que se genera de esa manera. El nivel positivo mantiene la fase original de la onda en 0 grados y el nivel negativo la invierte completamente en 180 grados. Entonces, esto resulta en una forma de onda continua que va a cambiar en dirección exactamente en los bordes de los bits. La tercera es la señal recibida, donde su relación señal-ruido, SNR, vamos a tomarlo con 10 decibeles, y aquí aparece la señal BPSK después de atravesar un canal con ruido aditivo blanco gaussiano, por ejemplo, que son básicamente donde se filtra ruido. Bueno, aquí aún se permite distinguir las inversiones de fase. Ahí se ilustra cómo el ruido degrada la señal en un entorno real, mientras mantiene la integridad suficiente para una demodulación que se puede considerar exitosa, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta que del segundo al tercer gráfico, la señal está que varía. Por la cuarta es la multiplicación de la portadora, donde esa gráfica nos va a representar el producto de la señal recibida multiplicado por una portadora local, que tiene que estar perfectamente sincronizada, o en la medida de lo posible, lo máximo que se pueda. Es ahí donde se genera una componente de baja frecuencia que sigue el patrón NRZ original. Cuando, como nos damos cuenta, en la parte entre 2 y 3 se produce ese cambio. Y por último tenemos los bits originales. Se pueden comparar los bits transmitidos originalmente con los recuperados después del filtrado. Se integra por símbolos y decisión del umbral en rojo y se muestra en caso de una coincidencia perfecta sin errores, gracias al SNR adecuado. En este caso hemos tomado el 10. Y bueno, le doy pase a mi compañero. Esto ha sido todo por mi parte. Bueno, en esta ocasión a mí me ha tocado explicar el funcionamiento de la modulación QPSK y cómo ésta puede implementarse utilizando un circuito digital como el que se muestra en las imágenes. Además de analizar qué ocurre cuando variamos la frecuencia del generador de señales cuadradas. Vamos a comenzar recordando lo que es la modulación QPSK. Esta modulación es un método de modulación digital donde la información se transmite modificando la fase de una señal portadora. A diferencia de BPSK, se utiliza solo dos fases. QPSK maneja 4 fases distintas, separadas 90 grados entre sí. De 45 grados, como lo podemos ver en estas señales sinusoidales acá abajo, 45 grados, otra de 135 grados, menos 45 grados y menos 135 grados. Gracias a estas 4 fases, QPSK puede transportar 2 bits por cada símbolo, lo que duplica la eficiencia espectral sin aumentar el ancho de banda. Respecto al circuito, en profundidad podemos decir que está compuesto por varios componentes, ¿no? Como por ejemplo los flip-flops de JK aquí, que dividen la frecuencia del reloj y generan las señales digitales necesarias para seleccionar cada fase. También tenemos las compuertas OR, NOT y AND,
que combinan estas salidas para activar uno de los 4 conmutadores. Tenemos también las 4 señales sinusoidales que había mencionado y tenemos conmutadores electrónicos aquí que seleccionan el sentido en el que se envía la salida dependiendo de las combinaciones de bits generadas por el flip-flop. En resumen, el circuito funciona como un modulador QPSK discreto, donde cada combinación digital activa una portadora con la fase correspondiente. Bueno, también vamos a hacer unas variaciones de la frecuencia del generador digital para analizar la estabilidad y el comportamiento del modulador en general. Se van a variar las frecuencias del generador que se produce en las señales cuadradas. Vamos a ver aquí en las simulaciones, primero con una frecuencia de 50 kHz. En este caso las señales cuadradas cambian lentamente, por lo que cada fase se mantiene activa por un mayor número de ciclos de la portadora senoidal. El resultado es una transición suave y claramente visible entre las fases. Al duplicar la frecuencia a una frecuencia ahora de 100 kHz, los cambios de fase ocurren con mayor rapidez. Aún así, el circuito mantiene la estabilidad y se puede ver claramente cómo la salida PR1 adopta cada una de las 4 portadoras, aunque por intervalos más cortos ahora. A una frecuencia de 150 kHz, el sistema entra en una zona donde los flancos de la señal cuadrada están más próximos entre sí. El circuito sigue funcionando, pero las transiciones de fase son más frecuentes y la señal senoidal apenas alcanza a completar varios ciclos antes del siguiente cambio. A una frecuencia de 250 kHz, el generador digital cambia tan rápido que la salida se vuelve casi un mosaico de fases. El modulador aún opera, pero se empieza a notar que los flip-flops y las compuertas están trabajando cerca a su límite. Las ventanas de tiempo se reducen, las transiciones se vuelven más continuas y las fases duran muy pocos ciclos. Eso es importante porque en un modulador real, trabajar cerca del límite de velocidad puede generar distorsión o errores en la demodulación. Bueno, respecto a este tipo de modulación podemos concluir en 3 puntos indispensables. Primero, que el circuito implementa correctamente un modulador QPSK usando lógica digital y 4 señales senoidales desfasadas, ¿no? Como lo podemos ver en el diagrama que habíamos presentado en un inicio. La salida modulada depende directamente de las señales cuadradas que seleccionan cada fase, lo que representa los símbolos digitales. Y al aumentar la frecuencia del generador digital, el tiempo disponible para cada símbolo se reduce y el sistema comienza a acercarse a su límite de operación. Esto no solo demuestra el funcionamiento básico de un modulador QPSK, sino que también la importancia de respetar las velocidades máximas de los componentes digitales en una implementación real. Muchas gracias, doy paso a mi siguiente compañero. Ahora voy a explicar sobre el circuito BPSK en la simulación, cómo se ve. Se implementó en LTSpice. Esos son los switches. Tenemos 2 switches y 3 fuentes, ¿no? Una fuente es hasta 5 voltios, las otras fuentes son senoidales, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación se va a empezar a evaluar la frecuencia en 50 kHz hasta llegar hasta 250 kHz, ¿no? En frecuencias bajas, los switches van a conmutar bien. O sea, pasa a la siguiente. Siguiente. Ahora, cuando estemos dentro de 100 a 150 o alrededor, lo que va a pasar con la señal es que empiezan a aparecer transitorios, ¿no? Siguiente. Y la fase aún se invierte, pero la forma de onda ya no es tan perfecta. Ahora, cuando lleguemos casi a los 200 kHz, se va a observar que se produce un poco de ringing y overshoot, ¿no? Ahora, cuando ya estamos llegando hasta los 250K, la fase se ve que ya no cambia limpiamente de 0 a 180. Está un poquito más distorsionada. Ahora, siguiente diapositiva. Siguiente. Ahora, haciendo una tabla de comparaciones, las ventajas del BPSK es que nos permite maximizar la robustez al ruido entre todas las modulaciones PSK. Tiene un mejor desempeño ver para un mismo EB entre N0. Implementación sencilla, tanto en modulación como en demodulación. Requiere una menor potencia para lograr una probabilidad de error baja. Muy útil en canales con bajo SNR.
Una de sus desventajas son las siguientes. Baja eficiencia espectral, 1 bit por símbolo. Para lograr mayor tasa de datos se necesita mayor ancho de banda. La velocidad de símbolos es igual a la velocidad de bits, lo que lo limita, ¿no? No es ideal para sistemas modernos de alta capacidad, LTE, Wi-Fi, SATCOM. Siguiente. Ahora, esto le va a tocar al siguiente compañero, pero lo menciono de un poco, ¿no? Sobre QPSK, las ventajas son las siguientes. Tienen mayor eficiencia espectral que el BPSK, ya que tiene 2 bits por símbolo. Requiere el ancho de banda que PSK para la doble cantidad de datos, ¿no? Mantiene buena inmunidad al ruido, solo menos 3 decibelios. Es la modulación más usada en telecomunicaciones, LTE, Wi-Fi, GPS, entre otros, ¿no? Tiene una menor tasa de símbolos para el mismo bitraje. Las desventajas. Es más sensible al ruido que el BPSK. Implementación un poco más compleja. Problemas si hay desbalance, desfase o errores de sincronización. Requiere un receptor coherente más preciso. Siguiente. Ahora, las conclusiones que podemos captar son las siguientes. BPSK es la modulación PSK más robusta frente al ruido, ya que utiliza solo 2 fases y presenta la menor probabilidad de error para un mismo valor de EP entre n sub 0. QPSK duplica la eficiencia espectral de BPSK, transmitiendo 2 bits por símbolo sin aumentar el ancho de banda, lo que lo hace más adecuada para sistemas modernos de alta capacidad. Aunque QPSK presenta un desempeño ligeramente peor en términos de ver, esta desventaja es aceptable considerando el incremento en la tasa de datos. La complejidad de implementación de QPSK es mayor debido al uso de componentes IQ y la necesidad de una mayor precisión en la sincronización de fase. En canales muy ruidosos o de baja SNR, BPSK sigue siendo la mejor opción, mientras que en sistemas donde la eficiencia espectral es prioritaria, QPSK es más conveniente. Siguiente. Algunas recomendaciones son las siguientes. Usar BPSK en enlaces de largo alcance y baja SNR como comunicaciones satelitales, enlaces con alto ruido ambiental o sistemas donde se prioriza la confiabilidad sobre la velocidad. Implementar QPSK en sistemas donde se requiere mayor capacidad de transmisión sin aumentar el ancho de banda como redes móviles, TV digital, Wi-Fi y enlaces microondas. Asegurar una correcta sincronización de fase y calibración IQ cuando se emplea QPSK, ya que errores en estos parámetros afectan significativamente su desempeño. Evaluar EB entre n sub 0 del canal antes de seleccionar la modulación. Si es inferior al umbral recomendado, conviene reducir el orden de la modulación. Complementar ambas modulaciones con técnicas de corrección de errores para mejorar el desempeño en canales ruidosos sin sacrificar eficiencia espectral. Eso sería todo por mi parte.